saluda tu profesora del área de comunicación integral. Pues bien, pónganse cómodos porque el día de hoy aprenderemos algo más. A ver, chicos, entonces el día de hoy hablaremos de la oración. Veamos, ¿qué es la oración? Pues la oración es un conjunto de palabras con sentido completo. Veamos el siguiente ejemplo. Marisol corre en el parque. Es necesario que tu oración siempre presente un verbo. En este caso, nuestro verbo es corre, que viene del verbo correr. Es necesario además recordar que toda oración inicia con mayúscula y termina en un punto. Tenemos otra oración. Los conejos son tiernos. Siguiente oración. Sofía juega con sus amigas, cuyo verbo es juega. Como podemos ver, estas oraciones tienen sentido completo. Ahora veamos las partes de la oración. La oración se divide en dos partes: sujeto y predicado. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo, mientras que el predicado es todo lo que se dice del sujeto. Veamos ahora, chicos, cómo hacemos para reconocer el sujeto. ¿Cuál es la fórmula para reconocer el sujeto? Primero, se tiene que identificar el verbo. Luego, se hace la pregunta al verbo qué, quién o quiénes, dependiendo si se está hablando de personas, animales o cosas. Veamos el ejemplo a continuación. Esta oración nos dice: Alexa estudia en su cuarto. Como pueden observar, el verbo es la palabra que indica acción, que en este caso viene a ser estudia. Entonces, hemos dicho que primero se halla el verbo y luego se hace la pregunta al verbo. En este caso, como se trata de una sola persona, preguntaré ¿quién? ¿Quién estudia en su cuarto? Y la respuesta a mi pregunta será el sujeto, que en este caso vendría a ser Alexa. Muy bien, Alexa vendría a ser mi sujeto y el resto vendría a ser el predicado. Y ahí teníamos, chicos, entonces los dos elementos de la oración: sujeto y predicado. Veamos el siguiente ejemplo. Nos dice: los barcos son muy grandes. En esta oración, el verbo vendría a ser son, que viene del verbo ser. Entonces yo preguntaré al verbo ¿qué son muy grandes? ¿Por qué pregunto qué? Porque en esta oración se habla de cosas. En este caso se habla de los barcos. Entonces preguntaré ¿qué son muy grandes? Los barcos. Y la respuesta a mi pregunta será el sujeto. Y todo lo que se dice del sujeto viene a ser el predicado. Y en este caso el predicado es son muy grandes. Veamos a continuación el sujeto y su estructura.
Ahora que ya sabemos hallar el sujeto y predicado, vamos a conocer la estructura del sujeto. Pues bien, en el sujeto vamos a encontrar modificador directo, modificador indirecto y el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es la palabra más importante dentro del sujeto. Este puede ser un sustantivo o un pronombre. Modificador directo. Los modificadores directos son aquellos que acompañan al núcleo del sujeto de manera directa. Y estos son los adjetivos y artículos. Y los modificadores indirectos son aquellas palabras que acompañan al núcleo del sujeto a través de una preposición o una contracción. Observen este ejemplo, chicos, en la pizarra y tenemos dos oraciones. Cuando hablamos del núcleo del sujeto, el núcleo puede ser un sustantivo o un pronombre. Ya sabemos que el núcleo es la palabra más importante del sujeto. Primera oración. Los niños juegan. Núcleo, niños. Siguiente oración. Ellos juegan. Pues ellos, que es un pronombre, funciona como núcleo del sujeto en esta oración. Observen el siguiente ejemplo. Tenemos el perrito orejón come sus galletas. Ya habíamos mencionado que lo primero que tenemos que hacer es hallar el verbo. Muy bien. En este caso, come, que viene del verbo comer. ¿Quién come sus galletas? El perrito orejón. Viene a ser el sujeto. Ahora, dentro del sujeto vamos a hallar sus modificadores y el núcleo. La palabra más importante dentro del sujeto viene a ser perrito. El, que es un determinante artículo y además acompaña directamente al núcleo del sujeto, vendría a ser modificador directo. Orejón, que es un adjetivo, funciona también como modificador directo. Observen la siguiente oración. El ejemplo nos dice, la novia de Ángel se fue de viaje. Vamos a buscar el verbo y el verbo sería fue. Y pregunto, ¿quién se fue de viaje? La novia de Ángel. Y esto viene a ser el sujeto. Ahora que ya tengo el sujeto, buscaré el núcleo del sujeto. Pues la palabra más importante de quien se habla en esta oración es novia. Pues novia viene a ser el núcleo del sujeto. Las palabras que están alrededor funcionan como modificador directo o indirecto. En este caso, la, que es un determinante artículo, acompaña directamente al núcleo del sujeto, es modificador directo. De Ángel. La palabra de, que es una preposición, rompe el enlace directo y Ángel se convierte en un modificador indirecto. Observen la pizarra y veamos el siguiente ejemplo. Esta oración nos dice, era seguro el bus amarillo del colegio. Vamos a encontrar el verbo y tenemos como verbo era. Y pregunto, ¿qué era seguro? El bus amarillo del colegio. Pues toda mi respuesta es el sujeto. Como podrán observar, chicos, en esta oración tenemos el sujeto al final. Valga la aclaración que el sujeto en una oración puede estar al inicio, en medio o al final. Por eso es importante ubicar el verbo y formular la pregunta. Cuando tú formules la pregunta, te vas a dar cuenta que la respuesta es el sujeto. ¿Qué era seguro?
el bus amarillo del colegio viene a ser el sujeto. Dentro del sujeto hallamos el núcleo, que es la palabra más importante, ya habíamos dicho, vendría a ser bus, núcleo del sujeto, que es quien realiza la acción. Él viene a ser modificador directo, porque acompaña directamente al núcleo del sujeto. Amarillo, que es adjetivo, viene a ser modificador directo, y del colegio vendría a ser modificador indirecto. ¿Por qué razón? Porque observamos que tiene una contracción del, y esta contracción no permite el enlace directo, es decir, acompaña al núcleo del sujeto a través de un enlace. Por eso colegio se convierte en un modificador indirecto. Entonces, recordemos que los modificadores son aquellas palabras que acompañan al núcleo del sujeto directa e indirectamente. El modificador directo acompaña al núcleo del sujeto directamente, y el modificador indirecto acompaña al núcleo del sujeto a través de un enlace. Veamos a continuación el último ejemplo. Ya sabemos que para analizar una oración, lo primero que tenemos que hacer es hallar el verbo. En este caso, el verbo sería es. Si ya tengo el verbo, preguntaré: ¿qué es azul? La cartuchera de María. Pues todo esto vendría a ser mi sujeto. Ahora, ¿cuál es el núcleo del sujeto? ¿Qué es azul? La cartuchera de María. Entonces, no se confundan, chicos, puede haber un nombre y no necesariamente es el núcleo del sujeto, sino la palabra más importante. ¿De quién están hablando? En este caso, están hablando de la cartuchera. Pues cartuchera vendría a ser el núcleo del sujeto. ¿Y qué vendría a ser estas palabras que lo acompañan? La, que es un determinante artículo, acá en este caso funciona como modificador directo. ¿Por qué razón? El modificador directo, ya hemos dicho, que acompaña directamente al núcleo del sujeto. Sin embargo, dice de María. Este de es una preposición que rompe el enlace directo, entonces María se convierte en un modificador indirecto. ¿Por qué razón? Porque esta preposición de está haciendo que María acompañe al núcleo del sujeto de manera indirecta, a través de una preposición. Por esa razón se convierte en un modificador indirecto. Muy bien, chicos, de esta manera hemos llegado al final de tu curso virtual del área de comunicación integral. Espero que te hayas divertido, que hayas aprendido, y lo más importante, que nunca se te olvide. Conmigo será hasta la próxima.